Gracias a todos quienes nos hemos reunido virtualmente en algún lugar para compartir estos momentos. Realmente este tema me trae muchos recuerdos. A ver, si ustedes se fijan, ¿qué hora tienen? Yo tengo 18:45. Seguramente ustedes tienen 17:45 por un tema de desplazamiento en usos horarios. Otros tienen unos minutos más, unos minutos menos. A veces no cuenta. No, a veces 16:45 ahí en Guatemala, dice Adelio. Sobre todo recuerden, ¿no?, cuando invitaban a la enamorada, cortejaban a la novia, se citaban para las 19 y a veces llegaba 19:20, 19:30. Y bueno, no hacíamos problema, ¿no? Unos minutos más, unos minutos menos. Yo recuerdo un caso. Yo estudié en la Unión Soviética y ahí hacen cambio de horario. Bueno, en Bolivia no recorremos la hora en verano o en invierno, pese a que entre La Paz y Santa Cruz, pues bien podríamos tener, como en Ecuador, ¿no?, más de un uso horario. Pero nos pasaba eso, que cambiaron la hora, pero nos olvidamos ajustar los relojes. Entonces, ¿no?, uno por acá, otro por allá. Entonces les decía que esta ponencia me trae esos recuerdos sobre la hora, sobre el tiempo, y lo he asociado a temas de investigación en el campo de la informática forense. Y es lo que quiero compartir con ustedes. ¿Cuán relevante es el registro de tiempo en la evidencia digital? Entonces, permítame compartir esta presentación, por favor. Estimados, vamos a hablar sobre eso. Análisis forense de líneas de tiempo. Seguramente han visto esto. Los que tenemos más canitas, no hemos crecido. No había Netflix en nuestras épocas, pero esperábamos, ¿no?, la siguiente película de esta saga. ¿Les suena alguno? Bien, en esta película, estos protagonistas viajaban en el tiempo. Escogían en ese aparato como radio o en un automóvil que tenían una fecha y se desplazaban, si así vale el término decirlo, en el tiempo. Entonces ponían 1 de enero del 80 y estaban en esa fecha. Hay mucho escrito, hay mucha película de aparente ficción sobre la posibilidad de viajar en el tiempo. Hoy queremos referirnos precisamente a eso. Imagínense, por ejemplo, este es un log de un servidor. No es un firewall que está filtrando data. Pero fíjense lo curioso. Parece que este firewall viajó al futuro. Tiene 1 de julio del 2025. Entonces, excelente, ¿no? Ya estábamos filtrando. Estamos a 2020 y alguien ya está filtrando data del 2025. Todos estos eventos, cuando se hace una investigación, son identificados en función de una escena del hecho. Quienes han estado presentes el día de ayer, he escuchado un poco del tratamiento de la evidencia digital en la escena del hecho. Y el otro término muy relevante es el momento del hecho. Entonces, cuando investigamos un hackeo,
un acceso indebido, un fraude, siempre vamos a remitirnos al momento del hecho y los eventos alrededor de este. Entonces, esta captura de pantalla, por ejemplo, es tradicional en un análisis, en un informe de análisis forense. Siempre vamos colocando los eventos anteriores, durante y posteriores a, ¿no?, el ilícito que podamos estar investigando. Siempre vamos tratando de identificar la data. La data que está asociada o la fecha que está asociado a un objeto digital, la fecha que puede estar asociado, por ejemplo, a un evento de sistema operativo. Entonces, alguien creó un archivo y el sistema operativo registró la creación de un archivo. Entonces, en términos simples, estos deberían coincidir. Pero a veces no es así. ¿Cómo investigar, por ejemplo, esos datos del 2025 y llegar a un juicio oral y contarle a un juez: lo que pasa es que el reloj se movió? ¿No? Nos ha pasado, nos pasa esto. Nos pasa querer explicar los eventos digitales y tenemos esa respuesta. Lo malo de esa expresión, por ejemplo, de un juez, es que abre la brecha de la duda razonable. Entonces, si ya no le cree exactamente a los eventos que hemos identificado en un momento de tiempo, va a dudar de la veracidad de esta evidencia. Y eso van a explotar alguna de las partes en conflicto, en disputa, ¿no? El querellante o el querellado podrá decirle: señor juez, ¿cómo es que mi defendido o el acusado, ¿no?, ha viajado en el tiempo y ha filtrado los datos el 2025? ¿No? Quizás tengamos o queramos explicar, pero ese término de duda razonable a veces es suficiente para que se pida una exclusión probatoria. Ante la duda, o si no hay pleno convencimiento de que en este caso la evidencia digital tenga esa entereza para demostrar algo, ¿no?, la van a poner abajo en lo que pueda ser la prelación de evidencias que aportan a demostrar algo. Entonces, nos la van a retirar. Ustedes han debido ver innumerables películas, ¿no?, donde al investigado se le pone una lámpara y se le dice: ¿dónde estuvo usted tal día? A veces las personas ya nos olvidamos. O sea, si me dicen el 15 de abril del 2016, no sé dónde estaba. Ahora, sin duda, ustedes pueden agarrar su celular, pregúntenle a Google, pregúntenle a Facebook, ¿no? Facebook cada vez nos recuerda: hace 3 años estabas aquí, estabas haciendo esto. Entonces, de alguna manera se convierte en un registro de líneas de tiempo. Entonces, las personas tendemos a olvidar, pero los objetos digitales deberían recordar. Por ejemplo, el día de ayer, esta es la metadata de la presentación que hicimos, ¿no? Fíjense, ahí dice 14 de octubre, más o menos entre las 16, las 14, entre que grabábamos la presentación. Esa es la metadata relacionada con el tiempo: fecha de creación, fecha de modificación y fecha y hora de último acceso. Entonces, son datos temporales asociados a un objeto digital. Ahí empezamos a ver algo raro, ¿no? Si no estuviéramos exactamente analizando, ahí dice modificado a las 14, pero creado a las 16. Y ya eso nos da una pista, por ejemplo, que es un objeto digital que ha sido movido, ¿no? Lo trajeron de otro contenedor y lo pusieron en uno nuevo, y el nuevo los registró a las 16:59, ¿no? Y el otro tiene la hora anterior.
Entonces, hay muchos eventos que tienen estos datos. Por ejemplo, los sistemas de circuito cerrado de televisión, lo que utilizamos en negocios, entidades financieras, aeropuertos, que van registrando con la hora, minuto, segundo y la fecha, los eventos. Por ley, en diferentes países, estos archivos deben ser conservados por X tiempo. Por ejemplo, las cámaras que están en los cajeros automáticos. Hay que guardar esos registros. De tal manera, si alguien presenta alguna necesidad de verlos, identifiquemos un momento de tiempo y despleguemos. Pues digamos, el 16 de abril del 2020, a tal hora, pasaba esto. Entonces ahí hay lo que se llama el ciclo de vida de la información. Hay datos que tienen que conservarse semanas, meses, dependiendo. Algunos que ya entraron en cierta disputa tienen que conservarse de manera permanente. ¿No? Si son filmaciones, por ejemplo, de un hecho delictivo, ya tienen que ser conservados. Pero estos valen por la fecha, la hora y minuto. Entonces, los eventos tienen que estar referenciados temporalmente. Entonces, cuando hablamos de técnicas de informática forense, de técnicas de investigación, también hablamos de la parte complementaria, todo lo que se hace en contra de la investigación. Ahí nace el concepto de técnicas antiforenses, que son contrarias a ese objetivo de tratar de dilucidar un hecho a través de la investigación forense. Existen una cantidad amplia de técnicas antiforenses. Hemos colocado precisamente una de ellas para tratarla esta tarde, la modificación de la hora y la fecha. Hay otras más, muchas que a veces el usuario las hace de forma no intencional. Por ejemplo, el usuario dice, mi equipo está lento. Soporte técnico le dice, es que está fragmentado tu disco. Hagamos defragmentación. Entonces, todo lo que está troceado, desordenado, se empieza a ordenar, uno al lado de otro, para que el acceso sea más rápido. Pero ese hecho de defragmentar un disco está sobreescribiendo datos. Entonces se considera también como técnica antiforense. Y otros, ¿no? Ahí está una lista, en algún momento se ponen a investigar. Todo lo que a veces se puede hacer de manera intencional o lo estamos haciendo de manera casual, que a veces el casual se puede convertir en sospechoso. Entonces hay que tener cuidado que a veces nuestras acciones aparentemente casuales pueden convertirse en acciones sospechosas. Entonces, para no ampliar mucho las técnicas antiforenses, vamos con lo que hemos definido para esta tarde. Cuando se hace una investigación en el campo criminal basado en evidencia digital, hablamos de un triángulo del hecho, ¿no? La relación de estas partes. Un supuesto atacante, una supuesta víctima y un supuesto lugar del hecho. Estos tres van a tener una naturaleza física y también su expresión digital. Pues un atacante persona en el mundo virtual no ataca, ¿no?, con su materia física, sino lo hace a través de su expresión digital, su usuario. Entonces, cuando hacemos la investigación, tratamos de vincular estos tres elementos mediante la evidencia digital, pero el tema tiempo es muy relevante, ¿no? Si el hecho se ha dado, por decir,
han manipulado una base de datos y la conexión se ha dado a las 17:00, tendremos que encontrar una conexión entrante, segundos o minutos antes. La acción de manipular, posterior, una conexión saliente o que se retira, que se cierra, posterior. Entonces hay una secuencia de tiempo. Precisamente manipular estos registros de tiempo es alterar la evidencia digital, buscando crear la duda razonable. Ayer hemos comentado sobre los protocolos forenses. Aquí les muestro brevemente un protocolo para este tema. Elaborar líneas de tiempo notables. Esas son las LTNs. Son fechas primarias. El caso, por ejemplo. El proceso de negocio. ¿Qué fechas tiene? Fechas secundarias. Empezamos a elaborar. Feriados, cumpleaños, reuniones. Dependiendo el evento, dependiendo el proceso, dependiendo las personas. Empezamos a filtrar la evidencia de cambios de fecha. Cada vez que se manipula un sistema, puede quedar evidencia de la manipulación. Vamos a hablar de esto. Adicionamos a las líneas de tiempo notables, validamos zonas horarias, eso también adicionamos a nuestra LTN. Cargamos todas las evidencias, las ordenamos por fecha y empezamos a sacar aquellos eventos que guarden relación, ¿no?, con lo que estamos investigando. Y vamos de esa manera. Nos interesan, por ejemplo, eventos del sistema operativo que tengan que ver con ese tipo de acciones. En varias versiones de Windows, por ejemplo, el evento 4616 se refiere al cambio de fecha. Entonces también preparamos eso. Es un breve protocolo, ¿no? Siempre se trata de ampliar. Entonces vayamos dónde se puede, por ejemplo, manipular la fecha. Vamos a hacer algo un poco más comprensible para todos. Cuando ustedes prenden un computador, lo primero que arranca es el sistema de ingreso de input-output, BIOS que llamamos. Es lo primero que guarda datos que levantan el sistema, ¿no? Es la base que está en el firmware. Y ahí ya tenemos fechas. No hay una fecha de sistema. A partir de esa fecha, vamos a empezar a generar el registro temporal de los objetos digitales, ¿no? Entonces, ustedes conocen de sistemas, saben, por ejemplo, que esta fecha a veces se blanquea, se resetea, a veces casualmente, a veces lo hacemos porque necesitamos hacerlo, ¿no? A veces, cuando desarmamos un computador, el computador mantiene este registro porque tiene una batería. Entonces, ustedes en algún momento han seteado la fecha y se va a mantener porque tiene esta batería y algunos elementos de configuración. Entonces, a veces cuando queremos hacer algo de bajo nivel, le quitamos esta batería a la tarjeta madre del computador, dejamos un tiempo, minutos o quizás hasta una hora, para estar seguros, ¿no?, de que los elementos que guardan energía, condensadores, por ejemplo, en la tarjeta madre, que son como pequeñas baterías, se vacíen. Entonces, todo queda en cero, por así decirlo. Después prendemos el equipo y la fecha normalmente está reseteada al momento de fabricación. Pues muchas veces les puede pasar que su computador se le agotó su batería y va perdiendo la fecha. Ahora, si pasamos esta fase, vemos que el sistema operativo también tiene forma de registrar. Entonces, el sistema operativo hace una suerte de índices, como un libro,
¿no? Con su índice, donde está referenciado todos los capítulos, todos los puntos que están tratados en el libro, ¿no? Es una tabla de particiones o índice. En esa tabla de particiones se guarda también la fecha, hora, minuto, segundo de acción sobre los objetos. Entonces, en la tabla de particiones hay información temporal. Es lo que llamamos la metadata. Cuando ustedes colocan un botón derecho, por ejemplo en el sistema operativo Windows, y van a propiedades, se les despliega esta información. Les dice el nombre del archivo, el tipo del archivo, y ahí dice creado, modificado y último acceso. Lamentablemente, existe mucho software creado para diferentes cosas, a veces hasta como herramientas que demuestran la capacidad de. Es una pequeña herramienta de muchas que existen. El cambiador de atributos. Con esta pequeña herramienta, por ejemplo, uno selecciona y le cambia la fecha a los objetos. Fíjense en el ejemplo, estamos cambiando, el original decía 2 de mayo del 2020. Estamos poniendo fecha de creación 1 de enero del 2020, modificado el 13 de febrero, último acceso el 2 de mayo. Entonces es como que estamos creándole una referencia histórica anterior a un objeto que ha sido creado, modificado y accesado el 2 de mayo. Estamos haciendo que parezca que ha sido creado el 1 de enero. Y estas herramientas pueden hacerlo de forma masiva, de forma selectiva, ¿no? A archivos específicos o de forma aleatoria. Entonces el resultado, después botón derecho, va a ser eso, creado y modificado. Si mandamos este archivo, la persona que recibe ve botón derecho y dice, este archivo ha sido creado el 1 de enero del 2020. Entonces el problema está que cuando queremos dilucidar nosotros un hecho físico en el mundo real que ha ocurrido en un momento de tiempo y tiene asociado un objeto digital, como por decir, mandé una carta. ¿La mandé cuándo? Creo que en enero. Fíjense la fecha. Uno hace botón derecho y va a encontrar que la fecha dice 1 de enero. Pero no es totalmente creíble, ¿no? El resultado que tenemos es que se ha podido manipular esta metadata y tenemos resultados que son, en este caso, ficticios, han sido plantados y está creando precisamente lo que al principio hemos manifestado, la duda razonable sobre la veracidad del tiempo en la evidencia digital. Se puede hacer esto por aplicación, es más fácil. Se puede hacer a un nivel más bajo. Al final se puede acceder al disco de un computador, se lo puede levantar, como decimos, en un nivel hexadecimal, que es casi del piso un poquito más arriba, si así hablamos, ¿no? De un lenguaje casi, un assembler, un binario, un poquito más arriba, vamos a tener la expresión hexadecimal de los datos. Entonces, ahí también se puede modificar. Evidentemente, el nivel de conocimiento tiene que ser un poquito más avanzado. O sea, de tener la herramientita a tener un poco más de conocimiento, el resultado va a ser que la data se puede cambiar. Muy fácil, por ejemplo, cuando el usuario puede acceder a los datos de configuración de su equipo, puede cambiar la hora y la fecha. ¿No? Se debe pasar muchas veces, sobre todo en equipos personales, no en equipos empresariales, porque se supone que los equipos empresariales sincronizan la hora y la fecha de su red. Como cuando ustedes prenden el celular está seteado normalmente
para que agarre la hora y fecha del operador. Normalmente digo porque a veces podemos quitarle esto y nosotros manejar la hora y fecha. Es importante considerar, por ejemplo, los usos horarios, ¿no? Como por ahí decían, Guatemala creo que está a -6, Ecuador está a -5, nosotros en Bolivia estamos a -4. Los referenciados al meridiano de Greenwich tenemos 4 usos horarios por acá. Y hacia el lado de Europa, Asia, no tienen lo contrario. Entonces, cuando queremos marcar la diferencia horaria, tenemos que tomar en cuenta estos datos. A veces cambiamos la hora y hay sistemas que nos controlan. Por ejemplo, si ustedes le cambian la hora a su computador y quieren mandar un correo, cuando el correo no es, por ejemplo, un correo Gmail, a veces se logra. Por decir, hoy tenía que mandar la tarea, le cambio la hora al computador. Si es un servidor de correo que no está referenciado, le mando con la fecha del día de ayer y lo vas a recibir así. Se van a fijar también, por ejemplo, los chinos y los rusos son muy adelantados en esto, nos mandan correos con fecha futura, ¿no? Por decir, del 2021 ya nos están mandando correos. ¿Para qué? Normalmente ordenamos los correos por orden de llegada. Entonces, sus correos siempre van a estar arriba hasta que llegue el 2021. Es una forma también de mandar spam. Entonces, se usa para muchas cosas. Se cambia la fecha y demás. Si ustedes quieren mandar, por ejemplo, acá le pongo 19 de junio del 2021 y el navegador Chrome, o quiero entrar, por ejemplo, a web WhatsApp y me dice que el reloj está adelantado y me trata de obligar, o sea, no me va a aceptar. Esto ocurre con servicios, por ejemplo, si quieren hacerle esto a Gmail, les va a decir lo mismo, que están adelantados. A veces el problema es que no se da cuenta si manejamos solo un cambio de hora. Les he hablado de los usos horarios. Entonces, nosotros básicamente podemos tener hasta 12 horas de diferencia. En este momento tenemos acá en Bolivia, 19:12. Si le sumamos 12 horas, allá por China, Japón, Australia, ellos ya están en día viernes. Cuando uno hace ese cambio, por ejemplo, muchos sistemas tipo web, WhatsApp, tipo Gmail y demás, no se dan cuenta porque asumen que sí puedes estar con otro uso horario, pero ya hemos variado la fecha. Entonces, si quisiéramos nosotros investigar hacia adelante o hacia atrás, a veces tenemos que tomar en cuenta esos elementos. Tenemos que, de la hora en la que vamos a investigar, tomar, por lo menos recomendamos 24 atrás, 24 adelante, para, de alguna manera, englobar las 12 horas de desplazamiento que nos puedan hacer. Si hacen esta prueba, van a ver que a veces WhatsApp acepta, ¿no? Es una prueba que hemos hecho, creo que en el mes de junio hemos estado jugando con esto y nos aceptaba. Hay que ver si han puesto algún control. Entonces, esa manipulación de tiempo es la que se investiga. Siempre que hacemos un trabajo forense, tratamos de validar si la data, la fecha que está asociada al objeto digital puede ser o pudo haber sido manipulado. Entonces, tomamos en cuenta, como les decíamos, se puede manipular desde el BIOS. Entonces, hay que caracterizar BIOS. Ayer les mostraba, por ejemplo, que encontramos un computador, le podemos quitar la batería, le podemos quitar el disco duro, pero hay que caracterizar el computador. Hay que ver internamente, por ejemplo, cómo estaba seteado la secuencia de arranque. En un computador de empresa,
normalmente la secuencia de arranque es primero de disco duro. En un computador de usuario final, normalmente es de USB. Normalmente cuando se encuentran equipos, por ejemplo, de gente de sistemas, casi siempre esa es la secuencia, porque utilizan sistemas con máquinas virtuales, sistemas que puedan estar en una memoria USB, de tal manera que puedan bootear un Linux, una máquina virtual sobre un equipo. Entonces, la secuencia dice mucho, por ejemplo. Después nos fijamos, por ejemplo, si tenía o no clave de administrador, y por supuesto nos fijamos la hora. Es parte del protocolo, tenemos que revisar. Si aquí está modificado, ya está abriendo la puerta a la duda razonable sobre todas las fechas de los archivos. Después validamos la posibilidad de que el equipo tenga fecha cambiada. Entonces revisamos BIOS y revisamos la fecha del sistema operativo. Acá les voy a mostrar un ejemplo procesado con Encase. Ayer me preguntaban sobre las herramientas, el software. Encase es una herramienta muy orientada a lo que es informática forense. Tiene muchas facilidades de investigación. Entonces, en este caso, por ejemplo, hacemos la adquisición de la evidencia, procesamos la evidencia. Esta herramienta nos ordena todo lo que normalmente uno va a revisar. Nos saca reportes de las cuentas, los usuarios, los dispositivos, la actividad que ha habido sobre los archivos, nos caracteriza el hardware, nos separa la actividad de Internet, los accesos que ha habido, los logins, los booteos, cuántas veces se ha prendido el equipo, a qué hora, etc. Las características de la red, qué redes han sido registradas en el computador, wireless y demás, el sistema operativo que tiene, el software y los cambios de sistema. Entonces, por ejemplo, revisamos las cuentas y los usuarios. Ahí nos dice que hay un administrador, hay una cuenta Infofor, hay una cuenta invitado y nos va dando también la fecha en la que se ha colectado la información. Siempre revisamos, por ejemplo, lo que son la aglomeración de los archivos en determinados momentos de tiempo. En este caso, por ejemplo, tenemos ahí una captura de pantalla que dice 2015-2016. Era un hecho que estábamos investigando para ver si a veces los equipos se formatean, se inicializan en una fecha. Entonces, teóricamente, deberían tener archivos accesados a partir de esa fecha. Puede haber archivos anteriores, que los hemos traído de otro lado. El sistema operativo instalado, por ejemplo, tiene archivos anteriores. Y luego vamos viendo qué tipo de archivos, en qué fecha se han creado. Entonces, estamos determinando las líneas de tiempo, tratando de identificar cuál es el primer archivo y cuál es el último archivo. Ayer les mostraba el procesamiento de la escena del hecho. Entonces, en un momento del tiempo, las fuerzas del orden, la policía, el Ministerio Público, hacen un allanamiento, por ejemplo, y se llevan, colectan, le sacaron la batería al computador. Si eso ha sido realizado, por decirles, el 15 de septiembre, no deberíamos encontrar ningún archivo posterior al 15 de septiembre. Si encontramos archivos posteriores, podría significar que ese equipo ha sido prendido posteriormente. Y a veces ocurre. Lamentablemente la formación en informática forense no es general. Y a veces las fuerzas del orden, policía y demás, no toman en cuenta eso. Y alguien dice, a ver, vamos a ver qué tenía. Prende el equipo. Pues las actas de escena del hecho dice, el 15 de septiembre ha sido colectada esta evidencia. Y aparece en archivos. Entonces eso ya nos ha contaminado. Ustedes saben, por ejemplo, cuando prenden un computador, el sistema operativo carga drivers, carga esto, carga el otro, y todo empieza a generar fecha de ese momento. Entonces, se puede estar cargando incluso un malware que empieza a hacer cosas. Entonces, hay que cuidar mucho esos momentos de tiempo. Se revisa. Fíjense, acá es un desplazamiento
marzo del 2010, marzo, abril, julio, agosto. Entonces vamos viendo qué ha pasado y cuál es el comportamiento. Nosotros podemos ver, por ejemplo, si me dicen que es un computador de un funcionario, normalmente ese computador tendría que tener actividad en horario laboral y en días laborales. Si encuentro actividad fuera del horario laboral, tengo que presumir que ese equipo, por ejemplo, se queda prendido. Y a veces ocurre, ¿no? El usuario, porque su equipo tarda mucho en encender, le apaga el monitor y lo deja. A veces es sintomático, porque deja el computador prendido y habilitado con una herramienta de conexión remota, un TeamViewer, un NIDES, un VNC, por ejemplo. Y lo deja de tal manera que desde su casa se conecta y accede a la red. Entonces, él físicamente no estaba, pero su equipo estaba dejando una puerta abierta. Entonces, miramos todos los archivos y vamos patronizando al usuario. ¿En qué momento prende? ¿Qué días? ¿A qué horas? Vamos viendo. Les decía, en la mañana, en la tarde, a mediodía, y ahí se ve. Entonces, la forma, por ejemplo, también de hacer perfilamiento. ¿Qué costumbre tiene el usuario? Si el usuario, por ejemplo, coloca una memoria USB, eso se registra en eventos del sistema. También hay una hora y fecha que colocó una USB, que disparó un proceso, que hizo algo, o que el sistema operativo, por ejemplo, hizo actualizaciones o cosas por el estilo. Entonces, analizamos las líneas de tiempo. Este es un caso muy memorable para el trabajo que hemos realizado en alguna oportunidad. Como les decía alguna vez, los casos se silban pero no se cantan. Pero tenía que ver con un sistema de notariado. Ustedes saben que los bienes inmuebles tienen sus escrituras, tienen sus documentos. Entonces, si uno tiene una casa, le hacen una escritura, le hacen un documento que le da la propiedad. Entonces, era un caso donde se fraguaban estos documentos. Pero estos documentos tienen fechas en el impreso y a veces tienen fechas en las carátulas notariales, por ejemplo. Viene un serial y ese serial corresponde a un momento de tiempo que a veces es incremental. Se va imprimiendo y por decirles la serie C con 32, esa ha sido impresa el 2014. Entonces, teóricamente, no debería poder encontrar títulos de propiedad con esa carátula anteriores a esa fecha. Entonces, en este caso, que nos tocó participar de las investigaciones, se pudo evidenciar eso, que habían fraguado documentos sin tomar en cuenta esos detalles. Y empezamos a encontrar archivos impresos con fechas posteriores, pero aparentemente de eventos anteriores. Y asociado más a estos elementos de los seriales, no se pudo cerrar la investigación y comprobar que estas personas falsificaban títulos de propiedad. ¿No? Fue bastante interesante trabajar con estas fechas, pero a partir de las líneas de tiempo. Cuando el usuario no es así tan avanzado, vamos a decir, se olvida que los eventos de Windows quedan registrados. Cuando le cambia la fecha directamente al computador, va a la parte inferior y cambia la fecha, estas fechas quedan registradas. Los computadores registran muchas cosas. Por ejemplo, registran el uso horario. Fíjense, en este caso le he cambiado la fecha, le he cambiado. Me dice, tú estás en +3. ¿Y qué es +3? +3 desde el meridiano me está ubicando, en este caso me estaba ubicando en Rusia. Entonces me dice, tú estás aquí. Cuando yo le cambié la fecha, el día era el mismo, la fecha, entonces me decía, tú estás seguramente acá. Pero yo en realidad estoy en -4.
no estoy con 7 horas de diferencia. Pero esto queda en el computador, queda registrado que se ha estado haciendo, primero, todos los usos horarios por los cuales aparentemente ha pasado ese computador, queda registrado. Entonces ahí hacemos la investigación, vemos los usos horarios, identificamos que no va a ser normal que el mismo día esté en Rusia y esté en Bolivia, ¿no? Entonces eso apunta a manipulación de usos horarios. Por supuesto, queda registrado, por ejemplo, el sistema operativo. Estamos ya en esa fase de análisis pericial, ¿no? Nos trajeron, después de haber procesado la escena del hecho, nos entregan el computador. Entonces ahí determinamos, y en base a ese dato, y al dato, por ejemplo, del tipo de computador, empezamos a revisar la documentación de la versión del sistema operativo. Como les comentaba a un principio, el evento 4616 se refiere al cambio de fecha. Pues cada vez que ustedes van a botón derecho en propiedades, la hora y fecha y le cambian, eso queda registrado. Entonces hacemos un filtro, en este caso estamos utilizando Encase para hacer el filtro, y filtramos todos los eventos 4616 del registro de Windows y nos saca todos aquellos momentos o acciones de cambio de fecha. Filtramos un poco más y nos dice, por ejemplo, que aparentemente la fecha era 29 de abril del 2020. Después cambiaron la fecha al 31 de diciembre del 2017. Después volvieron al 28 de abril del 2020. Si ampliamos la información de ese evento, nos da de una manera más clara el tiempo previo y el tiempo posterior. Ahí nos dice cómo se ha cambiado, porque podían haber cambiado también la hora. Entonces, estos son eventos de Windows que están en el sistema a través de los logs que tiene cada versión del sistema operativo. Evidentemente, si esto lo hubiera realizado un atacante mucho más sofisticado y con más tiempo, normalmente eliminan los eventos o manipulan no a nivel de Windows, a nivel de BIOS. Revisamos, aplicamos filtros, por ejemplo, y vamos viendo qué fechas se han utilizado. Del 30 de abril, ahí encontramos archivos y podemos identificar qué archivos, ¿no? El que va a manipular no va a cambiar porque sí. A veces hacen estos cambios porque abren un Word, abren un PDF, le cambian la fecha, ¿no? Y van generando. A veces se hace este cambio, hemos visto casos donde la gente llega, por decir mañana, llega a su trabajo alguien y le cambia la fecha y trabaja todo el día. Llega el sábado y le cambia la fecha y trabaja todo el día. De tal manera, eso es sintomático. A veces es como que ya nos dice, es un indicio. Está creando dudas razonables. Está haciendo, como llamamos en el intercriminis, actos preparatorios, porque si en algún momento su computador no es requisado, es en un allanamiento, es parte de una investigación, vamos a tener fechas disparadas por todo lado. Entonces no vamos a poder nosotros, vamos a tener que ampliar mucho. Voy a empezar a determinar qué hizo, con qué objeto, y eso amplía la pericia. Y a veces el atacante juega a eso, a crear más posibilidades de dudas razonables. Eso es muy importante considerar en la investigación forense. Es importante considerar que existen estas técnicas antiforenses. Pues son acciones. En este caso, como les he comentado, solo hemos mostrado manipular hora. Si manipulamos 12 horas, ya estamos el día viernes y empezamos a hacer acciones. Consideren, por ejemplo, cuando se hace investigación de transacciones financieras, ¿cuántas solicitudes
de transacción ingresen en un minuto en un sistema de banca digital, por ejemplo? ¿Cuántas operaciones un banco promedio puede tener entre 500 y 1000 ATMs, por ejemplo, o 2000 ATMs? Todos esos están mandando requerimientos al servidor. Entonces, equivocarnos en unos cuantos minutos nos puede ampliar demasiado. O sea, ¿desde qué punto se han conectado en un momento de tiempo? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando se juega con esto en sistemas de telefonía. ¿Cuántas llamadas se han podido producir en un minuto? Entonces ahí sí, el registro exacto de tiempo cobra mucha valía. Les decía que esto es más probable que se haga en sistemas domésticos, porque en la empresa, teóricamente, los computadores y los diferentes sistemas deberían tener un sistema de sincronización, que el computador se prende y no le pregunta la hora y la fecha a su BIOS, sino le pregunta al servidor de tiempo que tiene la empresa, y de ahí jala la hora y la fecha. Lamentablemente muchas veces no es así. Por ejemplo, deben tener muchos de ustedes en la empresa los marcadores biométricos. Es decir, la persona llega en la mañana y coloca una huella dactilar, normalmente, ¿no?, para control de ingreso-salida de los funcionarios, coloca su dedo. La forma de hora que tenemos basados en relojes de cuarzo en los computadores tiende a ganar o a perder minutos en el tiempo. Ustedes seteen algo y se sincronicen. Un reloj, un GPS, un computador, un dispositivo biométrico, y de aquí a un mes revísenlos. No están iguales. Es por la precisión del método que tenemos para generar esas pulsaciones, ¿no?, que hacen a las centésimas de segundo y que hacen al registro de tiempo. Por eso, por ejemplo, hablamos de los relojes atómicos, del tiempo calculado a través de GPS, que son más precisos, y esos van a perder segundos, pero en casi un siglo, ¿no? Cuando ustedes dicen, ¿contra qué estás sincronizando? Los países sincronizan contra diferentes puntos, donde casi siempre hay un reloj atómico u otra forma. Entonces, volviendo al punto, que esto se da más en sistemas domésticos, en empresas no deberían. Todos los sistemas que hacen a la infraestructura tecnológica de una empresa deberían obligatoriamente sincronizar. Cada encendido debería significar sincronización de tiempo. Si no puede ocurrir, por ejemplo, imaginen tal situación. Las personas ingresan 8:30 al trabajo. 8:31 hay un acceso por red a la base de datos y alguien le ha hecho un borrado de la base de datos. Parece que es Juan, porque la IP es la .22 y esa pertenece a Juan. Pero Juan dice, quiero que Recursos Humanos certifique a qué hora ha entrado. Recursos Humanos va al biométrico y dice, Juan ese día ha llegado de acuerdo al registro biométrico 8:40. Es un dato de un sistema empresarial, pero ese dice 8:40 y el registro de la base dice el usuario Juan del IP25 ha hecho el borrado. Entonces, ahí como tendríamos que remontarnos a ese momento de tiempo y ver en cuánto se ha desplazado ese reloj del biométrico. Entonces, nos crea problemas. Uno podrá decir, pero fácil, vamos a ir a calcular que el biométrico cuánto tiempo tarda y demás. Pero llevemos eso a juicio. Complica. Entonces, como siempre tratamos de decir, curémonos en salud. ¿No? Es interesante aprender sobre forense, aprender sobre técnicas antiforenses, pero lo más interesante es que esto nos ayude
a prevenir. La intención de, por ejemplo, la intención nuestra de hacer forense es apuntalar lo que es seguridad. Y la seguridad tiene que ser preventiva, hay que evitar, tiene que ser disuasiva. Si el usuario a veces quiere hacer cosas raras, tiene que encontrarse con un esquema de seguridad robusto. Es como que ustedes llegan al aeropuerto, no sé si alguna vez han visto que vaya una persona con un claro aspecto de haber tomado, ingerido esas bebidas espirituosas, no sube al avión, porque la regla dice así. Entonces, las personas que van a viajar consideran y ya tienen en la mente que no vuelvan a viajar. Lo mismo, hay que construir un esquema de seguridad de tal manera que las personas digan no voy a poder pedir ese registro porque todos mis sistemas están sincronizados. Entonces no voy a poder ir por ese lado. Entonces, como técnica antiforense, la modificación de la hora y de la fecha y otras. ¿No? Acá me voy a permitir solo comentar, por ejemplo, a veces hay usuarios que dejan malware en su equipo. Saben que tienen por ahí un bicho, hacen coser el antivirus les dice, ¿tienes malware? ¿Lo desinfecto? Le dicen no, porque van dejando. En algún momento, si ocurriese una investigación sobre ese equipo, pueden pedir una pericia y tratar de demostrar de que a través del malware alguien desde afuera ha hecho lo que se le está indicando. Entonces va a ir por la opción de que no he sido yo, ha sido alguien más que me ha implantado un malware y a través del malware ha borrado la base de datos. Pues hay muchas de estas que se conocen: camuflar archivos, utilizar máquinas virtuales, apagar el registro de eventos, borrar los logs, utilizar archivos cifrados, tener diferentes sistemas operativos y un día trabajar sobre Linux, al otro día sobre Windows, ¿no? Ir mezclando, utilizar otras técnicas. Entonces, estimados, para ir finalizando, nos recuerden, las personas pueden no acordarse, pueden no tener en cuenta porque a veces nos olvidamos. A veces es bueno, uno dice que tengas esa trazabilidad en Google o en Facebook, porque le preguntas, ¿qué estaba haciendo hace 2 años? Entra a tu cuenta de Google y te va a dar a veces hasta con georreferenciación dónde estabas, a quiénes has llamado y todo. Puede servir, pero también puede ser utilizado en contra, ¿no? Perder la privacidad. Consideren que estos datos pueden ser manipulados. No apuesten a que ahí dice que ha sido el 14 de octubre. No es fácil cambiar. Es fácil hacer que parezca. Consideren que estos datos pueden estar diferentes. Puede ser que la transacción en el cajero automático dice 1 hora y la cámara del ATM dice otra hora. Son minutos, diríamos, ¿no? Como a veces decíamos, alguien se ha atrasado, pero son 5 minutos. ¿Qué son 5 minutos? Decimos. No, 5 minutos para el volumen de datos que tenemos actualmente es muchísimo. Entonces, estimados, es lo que hemos querido compartir respecto a las líneas de tiempo como una técnica antiforense. A ver, tengo algunas preguntas.